Si la novela te gusta, considera apoyarnos dándole like y viendo el video completo, así nos ayudas a mantener el proyecto e incrementar la calidad del proyecto con el tiempo. Gracias por el apoyo y espero disfrutes de la novela. Capítulo 4. Este trabajo será pan comido. Después de salir a través de la puerta occidental, las dos caminaron durante alrededor de 1 hora antes de llegar a su destino, el bosque. Flum se sentía bien, gracias al efecto de mejora de la resistencia de su espada, pero Milkit parecía estar acercándose a su límite. ¿Quieres tomar un descanso antes de entrar? Por favor, no se preocupe por mí, ama. Vamos a tomar un descanso. Milkit se estiró y jugueteó con sus vendas, algo así como un gesto nervioso de ella. Ella no había traicionado accidentalmente sus verdaderos sentimientos, ¿verdad? En cualquier caso, no cambió nada. Si Flum quería descansar, eso era lo que harían. Ella siguió obedientemente a su ama hasta unos tocones de árboles cerca del perímetro exterior del bosque. Flum se sentó en un tocón y dejó que sus piernas colgaran, sintiendo las puntas de la hierba rozar sus pies mientras el viento soplaba sobre ellos. Miró distraídamente al cielo. Finalmente, su corazón estaba tranquilo. Pero ese sentimiento no duraría. No por mucho tiempo. Debería disfrutarlo mientras pudiera. Pero no podía relajarse con Milkit allí de pie así. Flum palmeó la madera a su lado. No hay necesidad de preocuparse, ama. Verte ahí parada me preocupa. Ahora date prisa y siéntate. ¿Eso es una orden? Claro, lo que sea. Ahora siéntate. Con esa orden nerviosa emitida, Milkit se sentó en el tocón, teniendo cuidado de mantener su distancia de Flum. Flum estaba un poco perturbada por el espacio, pero pensó que era un compromiso justo. Finalmente, la voz de Milkit rompió el silencio. Ama. Sonaba como si algo la estuviera molestando. Sí. ¿Te molesta mi apariencia? Los vendajes sobre sus labios se movieron mientras hablaba, haciendo que crujieran contra los otros vendajes secos alrededor de su cara. Flum respondió honestamente. No tenía sentido ocultar cómo se sentía. En realidad, lo hace. Tienes un aspecto un poco extraño. Algunas partes de los vendajes estaban teñidas de rojo y negro, y por los huecos entre la tela se asomaba una piel de aspecto poco saludable. Aunque sabía que Milkit era una chica de edad cercana a la suya, había algo increíblemente desconcertante en su apariencia. Entonces, ¿por qué me trajiste contigo? Me sentí mal por dejarte sola en ese lugar. En ese caso, no creo que una persona fría y callada como yo sea una buena opción para ti, ama. ¿Quizás deberías venderme y comprar otro esclavo? Milkit era tan increíblemente pesimista que en realidad era bastante molesto. Aunque técnicamente tenía razón, no había ninguna razón real para que Flum la mantuviera cerca. Simplemente habían estado en la misma jaula y ambas sobrevivieron a su terrible experiencia. Y, sin embargo, Flum sintió un sentido de responsabilidad hacia Milkit. Como si necesitara a la chica más joven con ella. Bueno. Supongo que tal vez no soy tan santa. ¿Te refieres a la razón por la que me trajiste? Flum respondió tan honestamente como pudo. Bien. Era una inútil y no podía hacer nada por las personas que me rodeaban. De hecho, por eso me vendieron como esclava. Pensé que, si podía llevarte a ti, alguien peor que yo, y hacerte feliz, entonces tal vez. Solo tal vez, algo bueno saldría de mi nacimiento en este mundo. Creo que también había un poco de egoísmo. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de cuán verdaderas eran sus palabras. Quería salvar a Milkit de las profundidades del infierno. Quizás todavía deseaba llamarse a sí misma héroe. Tal vez, en el fondo, hubiera querido recuperar la confianza que perdió después de ser echada del grupo y vendida a los lazos de la esclavitud. No puedo decir que lo entienda completamente, pero independientemente de tu razonamiento, ama, ¿está diciendo que está tratando de hacerme feliz? Si ese es el caso, entonces deberías venderme. No soy la esclava adecuada para eso. Ya me has aceptado como tu ama, ¿verdad?
Entonces es demasiado tarde. No estoy interesada en cambiarte. En ese caso. Milkit se llevó una mano detrás de la cabeza y comenzó a deshacer el vendaje. Ah. Antes de que ella se diera cuenta, el sonido escapó de los labios de Flum. La vista era bastante grotesca. Desde el mentón hasta la frente, la cara entera de Milkit estaba hinchada, roja y moteada. La piel estaba hinchada e inflamada en algunos lugares y pelado en otros, con un líquido traslúcido que resumaba de las heridas abiertas. ¿Todavía quieres mantenerme cerca? Milkit no parecía particularmente molesta por la perspectiva de ser descartada por Flum. Tal vez sintió que no era justo seguir disfrazándose. Que, si no mostraba a Flum todo sobre ella, estaría traicionando a su ama. Flum permaneció en silencio, atónita, tapándose la boca con la mano. El mundo parecía girar a su alrededor mientras una maraña de pensamientos pasaba por su cabeza. Enferma, doloroso, grotesco, lastimoso. Ojos hermosos. Por desgracia, ninguna de estas palabras significaría mucho para Milkit, incluso si ella les diera voz. Sin embargo, hubo un hecho útil en medio de la ráfaga. Eterna le había enseñado sobre los remedios a base de hierbas en sus viajes y recordaba vagamente la mención de una condición especial en la que solo se veía afectada la piel de la cara. ¿Podrían ser estos los efectos de las toxinas mustardo? Mutar. Milkit la miró sin comprender. Quédate quieta, de acuerdo. Si tenía razón, eso significaría que la mayor parte del dolor ya se había ido. Flum extendió la mano para tocar la cara de Milkit para ver si, de hecho, estaba sufriendo los efectos de las toxinas mustardo. Sin embargo, Milkit se levantó rápidamente y se dio la vuelta antes de hacer contacto. No debes tocar mi cara, ama. Podrías contagiarse. La toxina de mustardo no se puede transmitir de una persona a otra. Me dijeron que mi condición puede, así que tal vez esté equivocada acerca de esta toxina, ama. ¿Quién te dijo eso? Mi amo anterior. Me dijeron que una vez que otra persona lo contrajera, nunca podría curarse. Por lo tanto, nunca debo permitir que otra persona me toque la cara. La mano extendida de Flum se cerró en un puño, sus uñas se clavaron en su palma. El mundo estaba realmente lleno de gente absolutamente repugnante. Y siempre fueron los inocentes débiles y oprimidos quienes se convirtieron en sus víctimas. Los villanos continuaron viviendo una vida de ocio mientras los heridos lucharon, sufrieron y murieron, incluso sus muertes se convirtieron en forraje para el entretenimiento de sus asesinos. ¿Qué permitió que esto siguiera sucediendo? O, mejor dicho, ¿tendría que permitir que se siga ocurriendo? Mentiras. Esos bastardos no hacen más que mentir. Flum no tenía nadie alrededor con quien descargar su ira, aunque estaba lo suficientemente furiosa como para partir a alguien en dos, si se le daba la oportunidad. Por desgracia, los únicos aquí eran las víctimas de estos actos atroces. Todo lo que pudieron hacer fue lamer sus heridas y tratar de consolarse mutuamente. Flum se puso de pie y acercó a Milkit, abrazándola con fuerza. La otra chica trató de resistirse, pero a Flum no le preocupó. No había ninguna enfermedad que transmitir. Presionó su mejilla contra la de Milkit. No, ama, por favor no hagas eso. Si terminas contagiada, serás tan horrible como yo. Esta era la primera vez que Flum escuchó alguna emoción en la voz de Milkit. No me importa. Flum levantó la voz, esperando que pudiera ayudar a disipar las preocupaciones de Milkit. Escúchame atentamente. Tengo la intención de ser tu ama, Milkit. Tal vez correría si mi cara se viera así, pero todo lo que has hecho es consolidar aún más mi determinación. Esa nunca fue mi intención, ama. Pero como dijiste que querías hacerme feliz, pensé que debería decirte que mi amo anterior ya me dijo que mi rostro nunca sanará. Simplemente no quería decepcionarte. No puedo creer que dijera algo así. Quiero decir, claro, esto está más allá de lo que la magia curativa puede hacer, pero aún así. La mayoría de las lesiones y enfermedades en el reino no fueron tratadas por médicos sino por sacerdotes y doncellas de santuarios.
Aquellos con una leve afinidad usaban magia curativa, que podía curar la mayoría de las dolencias sin necesidad de medicamentos u otros procedimientos quirúrgicos. Gracias a la difusión de la magia curativa, la esperanza de vida promedio de los que viven en el reino ha aumentado rápidamente. La magia, sin embargo, estaba lejos de ser una panacea. Todavía había dolencias que no se podían curar, y la inflamación de la piel causada por las toxinas del mustardo era una de ellas. Hay una forma de curarte, Milkit. En realidad, también es bastante simple. Incluso si la magia no puede curarte, hay medicinas que pueden hacerlo. Ciertamente estás muy bien informada, ama. Pero ¿no se han ido todos los curanderos? Milkit tenía razón. La Iglesia creía que el pontífice, un puesto de larga data que pasó de padres a hijos, debería poseer los únicos poderes curativos en la tierra. Decidiendo, por lo tanto, destruir a los médicos de la tierra, la Iglesia había usado primero su poder e influencia para interrumpir sus prácticas antes de finalmente convencer al rey de que promulgara la ley. Los seguidores de Origen, que incluían a la gran mayoría de los residentes del reino, creían todo lo que la Iglesia les decía. Los sacerdotes dijeron a sus congregaciones que dar la espalda a los médicos demostraba su fe en Origen y, como resultado, la gran mayoría de los practicantes en la tierra se vieron obligados a cerrar sus negocios. Sin embargo, sus enseñanzas perduraron. Antes de ser enviada en su viaje para derrocar al Lord Demonio, había una joven maga que había vivido completamente sola en un área aislada en gran parte fuera del alcance de la Iglesia. El conocimiento médico y las técnicas que estaban a punto de perderse para siempre vivían en ella. En la mente de Eterna Rinebov. Viajando junto a Eterna en su viaje hacia el Lord Demonio, Flum había tratado de aprender todo lo que pudo de ella sobre la magia y las hierbas medicinales con la esperanza de ser más útil para el grupo. Habían pasado poco tiempo juntas, por lo que ni siquiera sabía por dónde empezar cuando se trataba de preparar medicamentos compuestos, pero al menos había aprendido lo suficiente para poder identificar la fuente de un problema a partir de sus síntomas. Conozco los componentes que necesitaremos para tratarte. Una vez que me adapte a la vida como aventurera, comenzaremos a juntarlos y veré si puedo llamar a un conocido para que me ayude a preparar la medicina. Ahora, sí, Eterna. Una mujer que había aceptado tan fácilmente que Flum fuera vendida a una vida de esclavitud, incluso estaría de acuerdo en ayudarla, estaba por verse. Pero Flum la recordaba como una mujer tranquila que era amable y rápida en compartir su sabiduría, y por inútil que pudiera haber sido Flum, había hecho todo lo posible por entablar relaciones decentes con los otros héroes. O al menos, pensó que lo había hecho. En este punto, dudaba de lo cercana que había sido de alguno de ellos. Ella nunca sabría realmente la respuesta a menos que ella misma se lo preguntara a Eterna. Por ahora, Flum decidió mantenerse positiva y creer que las ayudaría. Ya tenían suficiente trabajo en su contra. Ella eligió tener fe. Milkit y ella finalmente rompieron su abrazo. Lo primero es lo primero, tenemos que hacer la misión. Tiene razón, ama. Si pasamos demasiado tiempo aquí, caerá la noche. Flum sonrió alegremente a Milkit, provocando que la esclava apartara tímidamente la mirada. En realidad, era bastante linda. Ayudó a Milkit a vendarse la cara antes de que las dos chicas se dirigieran al bosque, en busca de los hombres lobo que aparentemente vivían dentro de sus confines. El bosque estaba oscuro, con solo unos pocos rayos de luz asomando a través del denso follaje de arriba. El aire se sentía húmedo y frío sobre la piel expuesta. El suelo estaba húmedo y se hundió bajo sus pies, como si por momentos tratara de succionarlas. Flum agarró la mano de Milkit un poco más fuerte para mantener cerca a su compañera mientras avanzaban más y más en el bosque. Esta iba a ser la primera vez que realmente usaba su espada maldita en un combate real. De hecho, sería la primera vez que lucharía contra un monstruo. El corazón de Flum se aceleró en su pecho, el miedo se apoderó de ella mientras se preguntaba qué tan buena idea era esta. Sus pies se sentían pesados mientras avanzaban pesadamente. Sin embargo, la calidez de la mano de Milkit en la suya provocó un deseo. Un sentido del deber de proteger a su joven compañera.
La calidez gentil e inocente que emanaba de la mano de Milkit a la de ella empujó sus miedos al fondo de su mente y le dio una renovada sensación de coraje. Unos 15 minutos después de haber entrado en el bosque, finalmente Flum se detuvo. A cierta distancia detrás de ellas, todavía podía ver la tenue luz de la entrada de algún tipo donde encontraron una ruptura en la línea de árboles. Milkit se puso detrás de un árbol y se llevó el dedo índice a los labios. Ella acababa de ver una manada de 3 lobos caminando por el sendero que tenía delante. Lobo gris. Afinidad, tierra. Fuerza, 108. Magia, 9. Resistencia, 61. Agilidad, 109. Percepción, 98. Cada uno tenía un valor de estadística combinado de 385. Y eran monstruos de rango E. Gracias al impulso de su espada devoradora de almas, las estadísticas de Flum se fijaron en un impresionante 995. Mientras se mantuviera tranquila, debería poder derrotarlo sin problemas. Sin embargo, le habían dicho que estaba buscando monstruos de rango F, que eran un poco más débiles que estos lobos grises. Esta no era exactamente la situación ideal para practicar. Los zapatos de Milkit estaban prácticamente hechos trizas y no eran exactamente buenos para moverse sigilosamente. En ese momento, de repente los lobos se detuvieron y miraron en dirección a Flum. Intentar sacar a Milkit de aquí ya no era una opción. Flum decidió que probablemente sería más prudente atraer a los enemigos hacia ella, en lugar de darles la espalda y correr. Hizo un gesto a Milkit para que la esperara detrás del árbol. Mirando al cielo, respiró hondo. Justo cuando apareció, los lobos comenzaron a gruñir. Arquearon la espalda al unísono y se lanzaron hacia Flum, todavía desarmada, lo que claramente presentaba un objetivo tentador. Tan pronto como los 3 lobos estuvieron al alcance, Flum convocó su espada. Ya, fuop. La hoja negra atravesó directamente las cabezas de los lobos, no solo cortando la carne, sino incluso partiéndoles el cráneo, enviando materia cerebral en todas direcciones. Los 3 lobos cayeron instantáneamente al suelo. Ja. 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 La mano de Flum tembló. Ella, una chica que había sido inútil en una pelea toda su vida, ahora se había quitado vidas en combate. Este pensamiento encendió un fuego en su corazón. Sus hombros temblaron mientras trataba de estabilizar su respiración. Los insectos ya estaban descendiendo sobre los cadáveres para darse un festín con su carne aún caliente. En cuestión de tiempo, los cuerpos de los lobos serían devueltos al bosque. Milkit gritó, su voz desprovista de cualquier emoción como de costumbre. Bastante impresionante, ama. El cumplido aparentemente vacío fue como un chorrito de agua fría, poniendo fin a la emoción que brotaba en Flum. Se volvió hacia Milkit y le tendió la mano. Vámonos. Estos no eran los monstruos que estaban buscando. Sin embargo, si era capaz de matar tan fácilmente a estos monstruos de rango E, entonces los de rango F que estaba buscando no deberían ser un problema. Renovada su confianza, las 2 se adentraron más en el bosque. Pasaron otros 20 minutos antes de que se encontraran con el monstruo que estaban buscando. Ahí está. Flum susurró para no llamar la atención del lobo bípedo que tenían más adelante. Parecía estar buscando su próxima comida. Sabes, ama, en realidad no puedo pelear. ¿Es realmente mejor para mí estar hasta aquí? Si bien su observación ciertamente era acertada, ya era un poco tarde para eso. Flum se inclinó cerca de Milkit y le susurró al oído, con cuidado de no hacer más ruido del absolutamente necesario. Originalmente planeé dejarte en la capital para esperarme, pero para ser honesta, los humanos probablemente son más peligrosos que estos monstruos. Si dejaba a Milkit, una esclava, sola en la ciudad, tal vez no se volverían a ver nunca más. Comparado con los riesgos de ser atacada por un monstruo, el bosque parecía un lugar más seguro para Milkit. Eso puede ser cierto, pero sigo sin poder de alguna ayuda. Solo mantente a salvo. Corre, si es necesario. Estoy bastante segura de que puedes escapar de un monstruo de rango F.
Luego pensaremos en una estrategia sobre qué hacer la próxima vez. Por ahora, realmente solo necesitaban dinero para poner un techo sobre sus cabezas esta noche. Antes de hacer cualquier otra cosa, Flum decidió escanear al hombre lobo. Las palabras y los números llenaron su visión periférica. Hombre lobo. Afinidad, tierra. Fuerza, 159. Magia, 22. Resistencia, 79. Agilidad, 207. Percepción, 54. Después de ver las estadísticas, sintió que una rabia indignada se alzaba dentro de ella. Ese bastardo de Dane. No estaba tratando de ayudarnos en absoluto. Nos estaba enviando a una trampa. ¿Qué pasa? El hombre lobo tiene un valor de estadística total de 521. Cualquier monstruo sobre la línea 500 se considera monstruos de rango D, pero ¿no fuiste enviada tras un monstruo de rango F? Fuimos engañadas por Dane y el gremio. Enviar a un nuevo aventurero a luchar contra un monstruo de rango D era esencialmente sentenciarlo a muerte. Incluso con un plan de ataque bien elaborado, sus posibilidades de victoria eran escasas en el mejor de los casos. Dane y el gremio intentaban matarla a ella y a Milkit. Desafortunadamente para ellos, no les daré el gusto. Gracias al aumento de estadísticas de Soyander, Flum era más poderosa que un simple monstruo de rango D. De hecho, estaba casi a la par con los monstruos de rango C definidos así por tener un valor de estadística total de 1000. Además, la hoja tuvo un efecto curativo en su cuerpo. Este hombre lobo no debería ser un problema. Flum se concentró y convocó su espada. Un momento después, sintió el peso de la espada en su mano. Agarró la empuñadura con fuerza en su mano y comenzó a acercarse al hombre lobo. Ella trabó sus pies y estaba a punto de desatar un poderoso golpe cuando, de repente, escuchó a Milkit llamarla frenéticamente. «Ama, mira». En la dirección que apuntaba Milkit, vio a otro hombre lobo. De hecho, vio a otros dos que venían de diferentes direcciones, lo que hacía un total de 4 hombres lobo descendiendo todos al mismo lugar. Lo más peligroso que podían hacer los monstruos de rango D era unirse y atacar como una manada. De hecho, había un dicho popular entre los aventureros que decía que, si veías uno, debías asumir que había otros 3 cerca. Incluso con las impresionantes mejoras de estadísticas de Flum, luchar contra 4 monstruos de rango D a la vez redujo en gran medida sus probabilidades de victoria. Necesitaría dividirlos de alguna manera. Flum miró a sus oponentes con recelo. Uno de los hombres lobo movió la cabeza de un lado a otro y comenzó a mirar a su alrededor. Debe haber captado su olor o haber escuchado sus movimientos. Los otros 3 se pusieron inmediatamente en guardia y también empezaron a mirar a su alrededor. Flum y Milkit se escondieron detrás de los árboles, esperando a que los hombres lobo se calmaran. Sin embargo, antes de que eso pudiera suceder, una repentina ráfaga de viento atravesó el bosque, sacudiendo los árboles y cubriéndolas de hojas. Lo repentino de todo hizo que Flum gritara. ¡Ag! Se llevó el brazo a la cara para protegerla de los escombros que soplaban y se arriesgó a mirar en dirección a los hombres lobo. Se sorprendió al ver la mitad inferior cortada del cuerpo de un hombre lobo en el claro. Y más aún al ver una enorme criatura parecida a un león masticando la parte superior del torso amputado. La nueva criatura tenía enormes alas parecidas a las de un pájaro que le crecían en la espalda. Los otros hombres lobos se lanzaron sobre él, pero fueron eliminados fácilmente con un golpe de su poderosa garra, enviándolos a estrellarse contra los árboles cercanos antes de que la criatura se acercara para comerse a sus últimas víctimas. Escanear. Flum nunca antes había visto un monstruo como este. Inmediatamente comprobó sus estadísticas. Ansu. Afinidad, viento. Fuerza, 542. Magia, 408. Resistencia, 301. Agilidad, 422. Percepción, 214. Sus estadísticas eran casi el doble que las de Flum en 1887. ¿Rango C? De ninguna manera. No había forma de que pudiera ganar contra esta cosa.
Su única opción era intentar escapar antes de que las encontrara. Por desgracia, esconderse a la sombra de un árbol no era suficiente para evitar que el monstruo sintiera su presencia. El Ansu ya las había notado. Trozos de carne gotearon de su boca mientras fijaba sus brillantes ojos negros en la dirección de las dos chicas. Un gruñido profundo resonó profundamente en la garganta del monstruo cuando comenzó a batir sus alas, provocando una tormenta de viento localizada en el medio del claro. Se estaba preparando para atacar. Melkit. Flum se movió instintivamente, empujando a Milkit. Al menos una de ellas, tal vez, podría sobrevivir. ¡Eek! Milkit cayó al suelo antes de reajustarse y mirar a su ama. El Ansu dejó escapar un rugido cuando dio a sus alas un aleteo furioso más, convocando un poderoso ataque mágico. El viento se transformó en fuertes ráfagas tan afiladas como una cuchilla, que rasgaron la tierra a su paso mientras se acercaban a Flum. No había ningún lugar a donde correr. Los árboles que las rodeaban estaban hechos añicos en poco más que astillas. Los brazos y piernas de Flum volaron en todas direcciones, columnas de sangre marcando su vuelo por el aire.